Hola chicos, hola chicas, muy bienvenidos a nuestra clase de la unidad Periodismo de Investigación y hoy vamos a seguir con un texto para agregar un poco más de vocabulario, ¿vale? Entonces aquí, para empezar, tenemos dos preguntas para reflexionar un poco. La primera de ellas es: ¿has visto por televisión algún reportaje realizado en una zona de guerra? Y la segunda: ¿tienen para ti el mismo interés que el resto de las noticias? Estas noticias de guerra, ¿no? ¿Te interesan tanto como las otras? Entonces ahora es el momento de dar el pause, de pensar un poco en español, claro, intentar contestar esto hablando en voz alta para que podáis escucharos a vosotros mismos, ¿está bien? Entonces después de este momento de reflexión, vais a volver acá para que podamos seguir con la clase. Seguimos aquí con un texto que va a hablar un poco de un tema, de un periodista que está en una guerra, va a hablar de estas cuestiones. A ver, voy a leer con vosotros. Quiero que acompañéis en el material que tenéis ahí en PDF. Creo que es más fácil, ¿no?, para acompañar por el tamaño de la letra y todo. Y después entonces podéis leer vosotros mismos y practicar un poco la pronunciación. Vamos a ver. La obsesión de Márquez por los puentes venía de 3 años atrás, otoño de 1994, cuando el del Petrinja se le escapó por muy poco y Cristiana Mapú de la CNN llegó tarde a la guerra. Márquez tenía docenas de puentes intactos y destruidos, pero nunca el momento de volar por los aires. Ningún cámara profesional lo había logrado aún en la ex Yugoslavia. Grabar un puente en el momento en el que se dice adiós muy buenas parece fácil, pero no lo es. Para empezar, hay que estar allí. Eso no siempre es posible y además la gente no va pregonando que se dispone a volar tal o cual cosa. Simplemente pone unas cargas, lo vuela y ya está. Por otro lado, aunque uno esté al corriente de que se prepara la voladura o lo sospeche, hay que tener una cámara en la mano y grabar mientras se produce el evento. O sea, que además de estar allí, es necesario estar allí filmando. Y hay cantidad de pegas que pueden impedirle a uno a filmar. Que te disparen, por ejemplo, o que caigan tantas bombas que nadie sea capaz de levantar la cabeza. O que los soldados que se ocupan del asunto no te dejan grabar. También, según la conocida ley de Murphy, la tostada siempre cae al suelo por el lado de la mantequilla. La voladura del puente, como la mayor parte de las cosas que ocurren en la guerra, se produce justo cuando tienes la cámara apagada o estás cambiando la cinta o has ido un momento al coche porque se agotaron las baterías. ¿Cómo vas de baterías?, preguntó Barley. Márquez miró el indicador e hizo un gesto afirmativo. Había suficiente si las cosas no se prolongaban demasiado. No iba a correr el riesgo de apagar la Betacam, pues en tal caso la voladura podía llegar antes de que transcurrieran los 8 segundos necesarios para que la cámara estuviese de nuevo en servicio. Entonces este texto es un fragmento de Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, que fue publicado en 1994, hablando del territorio, que fue una zona de conflictos de la ex Yugoslavia, ¿vale? Aquí habla entonces de los problemas que tiene un reportero con una cámara para filmar, capturar el momento entonces que se explota un puente. Acordándonos entonces que la palabra puente en español es masculina. Y en todos estos momentos que se refiere a volar, se refiere entonces a explotar, ¿verdad? Si no comprendisteis bien el texto, podéis volver a leerlo nuevamente con más tranquilidad, ¿vale? Después que terminéis esta nueva lectura, podéis dar el play en el video y volver acá. Vamos a ver. Tenemos aquí algunas palabras o expresiones a las cuales tenéis que decir cuál es el significado. Tenemos ahí desde la letra A hasta la letra D para empezar. Entonces, dad el pause y después volved para la corrección.
Bueno, la primera expresión que está aquí es la siguiente. Habla así. El puente de Petrinja se le escapó por muy poco. ¿Qué significa eso? Que el protagonista huyó, que le fugiu, que no llegó a tiempo o que se perdió. Entonces, cuando yo digo que se le escapó por muy poco, yo digo que no llegó a tiempo, ¿vale? Entonces, cuando llegó esto, acababa de acontecer, de pasar, pero no fue en el momento, llegó con retraso. La letra B, volar por los aires. He acabado de hablar, entonces, que cuando nos referimos a volar en este texto, decimos respecto a explotar, entonces, a explodir. La letra C dice así, el momento en el que dice adiós muy buenas. ¿Qué significa esto entonces? Un momento que se despide, un momento que se va, que desaparece. En el caso del texto significa que desaparece porque estamos hablando de un puente, no estamos diciendo que el puente se despide o se va. Quien se despide o se va son personas, aquí decimos que desaparece. Y la letra D, disparar, entonces estamos hablando en el caso del texto también de tirotear. Bueno, hay que pensar así que estamos hablando de significados de palabras según un texto específico. Estas palabras pueden tener diferentes connotaciones en diferentes contextos, como por ejemplo disparar. En este caso del texto es tirotear, pero disparar puede ser también disparar con la cámara, como una foto, ¿vale? Podría ser esto también. Entonces es importante que a la hora de dar esta definición de estas palabras, volváis al texto para comprender qué significan allí, porque es esto que pide entonces el ejercicio, que leáis el texto, ¿vale? Bueno, seguimos con el ejercicio B. Dice así, reflexiona y escribe los sinónimos y lo contrario de las siguientes palabras. Entonces, la letra A para escribir los sinónimos de estas palabras aquí. Acordándonos que los sinónimos son palabras que tienen un significado muy parecido o igual, ¿vale? Entonces, también va a depender del contexto. Tenéis aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Y después, al terminar los sinónimos, los contrarios, los antónimos. Entonces aquí de las palabras que están abajo. Podemos dar el pause y hacer el ejercicio entonces. Volver después para corregirlo, ¿vale? Vamos a ver, vamos allá. Bueno, entonces ahora a la corrección, chicos. Tenemos aquí la primera palabra, que es la palabra intactos. Entonces aquí un sinónimo de intactos que podríamos poner aquí son enteros. Enteros. Otra palabra también, íntegros. ¿Vale? Entonces aquí dos sinónimos. ¿Veis bien? Intactos, enteros, íntegros. Después la palabra pegas, que es una palabra entonces que también está en el texto. Significan entonces dificultades. Objeciones. Yo voy poniendo aquí para que podáis ver cómo se escribe, pero después yo voy entonces a borrar para escrever de las otras. Então eu vou colocando aqui para vocês verem como se escreve, mas depois eu apago para poder escrever os sinônimos das outras, ok? Então, os sinônimos de pegas, dificultades com T, objeciones. Después, sinónimo entonces ahora de grabar. Sinónimo de grabar puede ser filmar. ¿Vale? Después, el sinónimo de agotar. Sinónimo de agotar puede ser entonces acabar, terminar. En portugués decimos, ¿no? Esgotar también. Después tenemos aquí la palabra pregonar, que es una palabra un poco más diferente de lo que estamos acostumbrados. La palabra pregonar significa anunciar.
Entonces, pregonar significa anunciar. Y por último, la palabra prolongar, que significa entonces extender. Voy a poner aquí abajo, extender. ¿Vale? Entonces aquí tenéis todos los sinónimos. Ahora los antónimos, los contrarios. La palabra logrado significa conseguido. Entonces algo contrario a esto, que podría ser fracaso, fracasado, ¿no? Fracasado, frustrado. ¿Vale? Entonces, contrarios de logrado, fracasado, frustrado. ¿Bien? Después la palabra difícil, entonces su contrario es fácil. Y también podemos utilizar sencillo, que significa simple, ¿no? Algo simple, algo sencillo, ¿vale? Después tenemos aquí la palabra levantar, perdón. Entonces la palabra levantar, su contrario puede ser derribar, ¿comprendéis, verdad? Y también tirar, en el sentido de tirar algo al suelo, como lanzar, ¿vale? Lanzar algo al suelo es lo contrario de levantar. Después tenemos la palabra empezar, que puede tener como contrario terminar, finalizar, concluir, finalizar también, ¿vale? Después aquí vamos a borrar un poco esto. Entonces, mira, atención, borré aquí para seguir, ¿eh? Estábamos en empezar. Ahora vamos a la palabra apagar. Apagada entonces puede ser encendido. También podemos poner aquí conectada. ¿Vale? Entonces aquí apagado, apagada. Su contrario, encendido, conectado. ¿Vale? Impedir, entonces lo contrario de impedir es permitir. Permitir. También puede ser dejar, ¿vale? Entonces aquí, impedir, permitir, dejar. Y por último, lo contrario de afirmativo, vamos a borrar aquí nuevamente. Lo contrario entonces de afirmativo es negativo. ¿Vale? Entonces ahí hablamos todas las palabras que tienen el mismo significado en algún momento que estas primeras y aquellas que significan justo lo contrario de estas aquí, ¿vale? Pues bien, entonces ahora seguimos con más ejercicio. Tenéis aquí letras y números. Las letras, entonces ahí son expresiones y los números son significados posibles de estas expresiones. Quiero que vosotros encontréis ahí qué número corresponde entonces a qué letra, ¿vale? Podéis dar el pause entonces y hacer el ejercicio. Bueno, vamos a ver, la primera aquí dice que se dispone a volar. ¿Qué significa entonces se dispone a volar? Mira, va a hacer algo dentro de muy poco tiempo. Entonces, número 4 es el significado de la expresión A. La expresión letra B sí es está al corriente. Y el significado de está al corriente es sabe algo. ¿Vale? Entonces la persona sabe de lo que está pasando, algo que sucedió o está sucediendo. La letra C, o sea, introduce una expresión que significa lo mismo. Cuando vais a explicar mejor una cosa, decís, o sea, es decir, ¿verdad? Y por último, la letra D, entonces, es el número 2 y ya está. Se refiere a algo terminado. Bien, ¿ya está el ejercicio?
Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el número 3. Hay aquí dos preguntas para contestarlas a partir del texto. La primera es, ¿qué quiere hacer el periodista con los puentes? ¿Por qué es difícil grabar la voladura de un puente? Entonces aquí, la letra B, ¿qué quiere decir Pérez Reverte con la expresión llegó tarde a la guerra? ¿Cuál es su intención comunicativa? ¿Qué tipo de sentimiento expresa eso? ¿Vale? Entonces podéis dar el pausa y pensar un poco, buscar en el texto las informaciones y corregimos el ejercicio pronto, ¿vale? Podéis volver entonces. Bueno, ahora hemos vuelto entonces para corregir la letra A. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con los puentes? Él quiere grabar los puentes explotando o volando, ¿no? Hacia los aires. ¿Y por qué es difícil grabar? Él va a dar una serie de razones. Primero, estar en el lugar donde esto pasa. Después, estar en el lugar con una cámara, con batería, que estés filmando en el momento. Entonces, él va a dar una lista de dificultades para eso. Y la letra B, esta expresión llegó tarde a la guerra, quiere decir que llegó después que esta ya se había terminado en el texto, ¿verdad? Y esta intención es la de la ironía, porque la guerra es algo malo. Entonces, cuando dice que llegó tarde, porque ella ya se había acabado, no es necesariamente algo, en general es algo bueno, ¿no? Pero para entonces un reportero que quiere grabar algunas cosas, no, entonces es una ironía, ¿vale? Bueno, entonces después de este ejercicio tenéis ahí para terminar un poquito más de preguntas para reflexionar que son punto de vista, entonces que son respuestas ahí personales. ¿Qué papel desempeñan los periodistas en zonas de guerra? ¿Son testigos necesarios? ¿Crees que son incómodos para las partes del conflicto? Entonces ahí vuestra opinión. ¿Y qué son para ti estos periodistas? ¿Héroes, aventureros, gente intrépida? ¿Merece la pena el riesgo que corren? Y por último, ¿cuáles son para ti los motivos que mueven a los reporteros de guerra? Si no sabéis mucho sobre el asunto, podéis buscar reportajes, artículos en periódico, videos, cosas que hablen entonces acerca de este tema antes de contestar. Claro que podéis buscar estas cosas todas en español, porque así después se volverá más fácil para responder esto aquí. ¿Está bien? Bueno, terminamos entonces ahora esta clase. Espero que el texto y los ejercicios hayan ayudado a vosotros entonces con vocabulario, también la interpretación de un texto. Y la clase que viene vamos a empezar la parte de los contenidos gramaticales. Nos vemos, chicos y chicas.